Que sí, tenemos unos minutillos más. Ya en turno libre, quien se anime a preguntar. A mí me da mucha pena que no hayáis hecho un catálogo de la intervención, porque además están saliendo, me alegra mucho que estén saliendo temas que creo que no habíais tratado demasiado antes y da para texto, la verdad. ¿Alguien se anima? Que yo no me quiero, yo tengo también, por supuesto, mis preguntas, pero me las guardo. ¿A quien le apetezca? Hola. Venga, estupendo. Nacho. Yo me voy a ir completamente de la exposición, la verdad. Esto ya me falta. Para Luis, en torno a la conferencia que nos remitiste, Arantxa, sobre Architecture and Filmmaking y en torno a la Real Estate Boom House y a cómo tú hablas ahí de que documentar la arquitectura a través de fotografías, vídeos o lo que sea, redimensiona un poco la lectura que se hace de la misma, ¿no? Entonces, ahí sí que se plantean como grabar la arquitectura con la perspectiva de grabarla a ella misma. Y os quería preguntar un poco más en torno a, por ejemplo, lo que hace Kogonada en Columbus. Si conoces la película, pues eso, él como que, o sea, cómo entra la arquitectura en una película, pero que lo central sea el drama, la trama de la película y el drama. No que se centre en la arquitectura, pero que se utilice como marco estético para configurar una historia. Y me parece que en Columbus Kogonada lo hace especialmente bien, porque habla de la arquitectura de Saarinen y todo el Columbus, pero sirve a una historia misma, pero sin la arquitectura no se podría contar esa historia y sí que se redimensiona completamente lo que se entiende, ¿no? Bueno, igual me enrolla un poco, pero era un poco estable. Ellos no tienes activado el micro. Ahora. O sea, me parece como una reflexión súper bonita. En el texto de, no sé, seguro que lo habéis encontrado, el mítico texto de Benjamin de la obra de arte, él habla como, ¿no? Contrapone, la arquitectura es todo aparato y en el cine no ves el aparato, ¿no? Y a mí esa especie de conjunción me parece muy, muy interesante y, ¿no? O sea, otra vez estamos como la voz, Miguel nos dice, siempre tiene significado, quiera o no, o sea, accede a lo lingüístico o no lo tiene. La arquitectura es un poco parecido en el sentido de que es profundamente ideológica y la aparición, o sea, la selección de unas arquitecturas detrás de ciertas cosas o no en una película determinada son absolutamente, digamos, como contribuyen, o sea, no son accesorias. Sí, yo creo, no sé, me gusta mucho tu reflexión. O sea, como había pensado desde un punto de vista unidireccional sobre qué representa para la arquitectura que sea, o sea, sus diferentes formas de representación, pero no qué hace la arquitectura en estas diferentes formas de representación. O sea muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Sí, perdona. Hola. Hola. Claudio, ¿tú también? Bueno, yo también como Nacho me voy a alejar un poco también de Valdelomar y bueno, que esta obra reflexiona y revisita a un personaje histórico dentro del imaginario artístico español, pero ya respondiendo quizá a la urgencia de pensar más sobre nuestro tiempo y como artistas indisciplinados o vinculados a artistas indisciplinados, quería preguntaros cuál creéis o cuál es vuestra o cuál creéis que puede ser la relación del arte contemporáneo español con las circunstancias que estamos viviendo ahora y dónde queda lo urbano, lo doméstico, la institución y si es una postura mucho más cercana al inmovilismo, al catastrofismo o algo completamente distinto. Y respecto a las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, bueno, me refiero al COVID, claramente. Y nada, siento sacar un poco también este tema, pero tengo curiosidad, la verdad. Perdón. Gracias. Fantástico. Bueno, me lanzo, pero seguro sabiendo que Lluís podrá decir cosas sí bien bonitas e interesantes. Y en última instancia es una pregunta que puede tener que ver, o acaso esté uno demasiado obsesionado y metido, con el trabajo que hemos hecho respecto de Valdelomar, ¿no? Porque claro, otro de los riesgos, no lo hemos explicitado aquí, pero es claro,
una cierta literalidad, ¿no? Quedarnos, y es verdad que otras lecturas a lo mejor adolecen de eso, ¿no? O haber reconstruido, por ejemplo, en el trabajo de Lluís o en la dimensión gráfica, visual de ese disco que también hemos preparado con Niño de Elche, pues claro, caramba, menuda es la visualidad de Valdelomar, ¿no? Poder parecerse a ella, asemejarse, caricaturizarla, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que esto de la literalidad es un tema peligroso en el arte, cuando menos, sí, y de la misma manera, y espero no hacer un salto demasiado acentuado, claro, da un poco de miedo, ¿no? Que ahora empiecen a generarse obras COVID, ¿no? Y que eso configure una... Sí, es verdad que con la perspectiva que vosotros ya también tenéis, ¿no? Como historiadores del arte, claro, no suele suceder así, o, por decirlo con palabras más refinadas, claro, aquellas obras que, ¿no?, con el paso del tiempo nos parecen más significativas no son las que han operado de manera tan circunstancial, ¿no?, intentando ilustrar, ¿no?, una cuestión de ese sentido, ¿no? A veces reduce justamente esa complejidad, que en el fondo es lo que en esta conversación, que evidentemente estamos celebrando en Valdelomar, ¿no? Pero bueno, pues es que, a diferencia, como decía Paco, ¿no?, de la tesis de Lluís, que estamos todos rabiosos por leer, claro, una obra de arte, pues cada uno podrá leer lo que sea y habrá quien encuentre allí un Valdelomar religioso, nacional católico, opusino, ¿verdad? O místico, o casi lo que quiera. Eso sería para nosotros, y lo digo con total sinceridad, un éxito de la pieza, ¿no? Si alberga ese tipo de lecturas. En esa medida, claro, esta crisis, ¿no?, del COVID, sanitaria, pero también económica, y que ciertamente se superpone a tantas otras, bueno, vamos a ver, yo espero que efectivamente puedan, remover y reflejar, pero con cierta profundidad, ¿no? Es verdad que este ámbito al que reivindicamos y esa apelación a los tiempos, ¿no?, de un museo, bueno, que pueden ser tan criticables en tantos sentidos, pero también nos permiten, ¿no?, una reflexión, ¿no?, distinta de la que ciertamente los mercados, ¿verdad?, u otras dinámicas comerciales sí que, en fin, nos ¿no?, suscitan, o a veces hasta nos impelen a ellas, ¿no? Vamos a verlo. También ya digo, cuando digo lo literal, digo lo explícito, ¿no? Lo explícito es enemigo de lo artístico. Es un punto de vista que creo que hemos compartido al menos los tres que estábamos por aquí, ¿sí? Y bueno, Lluís en esto es que ha aportado mucho y sabe negociarlo muy, muy bien. No, o sea, lo que dice Miguel estoy totalmente de acuerdo. Hay una cosa que también es como que a mí no sé, ¿tú te acuerdas? O sea, yo la primera vez, no sé si se lo sabe esto, Miguel, pero como la primera vez que conocí a Niño de Elche fue porque yo estaba interesado en entrevistar a todo el mundo que en un momento dado estaba alrededor de alrededor de Valdelomar. Sí, había un momento que no es solo el Niño de Elche, sino que también, bueno, en su momento, pero eso creo que es otra cosa, fueron Lagartija Nick, pero me interesaba más como gente, Biflecha, que es esta DJ de gallega, Los Voluble, absolutamente obsesionados, hasta seguramente por postureo, pero Rosalía decía que, bueno, una absoluta fascinación por el personaje. Entonces, a mí me interesaba como que de repente había toda una serie de gente que colocaba a una persona que a lo mejor 10 años atrás se veía con recelo como ni siquiera hablaría de modelo, pero como que se acercaba, le interesaba la falta ¿no?, la difícil categorización, es decir, Valdelomar ha entrado por el cine, pero una de las cosas que hacemos con esta expo también es decir, no, es que hay, o sea, no es cineasta, es teórico, es muchas cosas. Entonces, yo creo que el por qué, o sea, por más entrevistas que haga, no lo sabré, pero seguro que de aquí a unos años comprenderemos este por qué. Y este por qué puede tener que ver con 1000 cosas, como por ejemplo, ¿no?, su intento de, pues, espiritualizar, o que la tecnología tiene otra dimensión de la que tiene ahora puramente utilitaria que tenemos nosotros para relacionarnos, ¿no? Él, o sea, hay un momento que ya quería como hacer el primer Gran Hermano y pedía que Televisión Española regalara una cámara a cada niño que naciera en 1970 y que los niños grabaran su vida, ¿no? Hay muchas cosas contenidas en él que creo que hay como una generación que de una manera, y Miguel y yo estamos en esa generación, que es como decir que nos acercamos como desprejuiciadamente y tal, y que es esto que decías tú, Claudio, pues no te lo puedo como contestar, pero sé que de aquí a unos años lo tendremos clarísimo, ¿no? Porque estos nuevos personajes complejos, nada heroicos, ¿no? Porque si tú le cuentas
a una persona de este tipo, lo primero que te dirá es como, pero si era un facha, pero ¿por qué puedes estar salvándole medianamente? Si es como, no, es más que eso, es mucho más complejo. Pero quiero decir que yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Y con una cosa que hablamos muchas veces con Miguel, que tiene que ver con la literalidad, que es como también un alejamiento de lo matérico, ¿no? Y de un acercamiento a la tecnología de un modo muy interesante y muy crítico, ¿no? Que yo creo que desafortunadamente en el arte español sé cero, pero se da, o sea, quiero decir, ¿no? Compara Canogar con Valdelomar. Es que no, son otros registros y otra manera de entender y de inspeccionar casi como la política en los medios de comunicación. O sea, no en Zoom, pero es que él enseguida entiende, ¿no? Cómo esta doble vertiente, control, emancipación. Claro, hay un ejemplo que a mí me flipa de los que hay, que es como, ¿no? Tú estás si estáis en la sala primera de la Expo, están las misiones pedagógicas, que, claro, es como, democratización, ¿no? De la música, ¿no? Esta gente que nunca había oído a Bach o a Mozart por primera vez lo oye. Y luego hay gente que entiende que esto es profundamente propagandístico, ¿no? Que es como, vais allí con la cultura sin ningún tipo de medida económica, esto es propaganda pura y dura de la República. Entonces, estos como entendimientos más complejos, ¿no? A mí me parecen brutales y fascinantes y que son vigentes, ¿no? Es como las discusiones que teníamos a principios de Internet. O sea, yo entiendo que vosotros sois muy, muy jóvenes y a lo mejor ya habéis pillado como la crítica a Internet, pero al principio Internet era la polla, ¿no? Porque era como, wow, todo el mundo puede opinar y es que puedes acceder a todo en cualquier momento. Y luego Internet se ha convertido en esta especie de, ¿no? Pues Cambridge Analytica, ¿no? Accedes a todo como contrapartida de que accedan a todo lo tuyo también, ¿no? Y creo que en Valdelomar estas intuiciones articuladas de un modo como más o menos, ¿no? Miguel, complejo, empiezan a estar ahí. Entonces, para mí este entendimiento de la tecnología, ¿sabes? Como es que es, francamente, o sea, a error de ser hipergrandilocuente, pues está diciendo lo mismo que Hannah Arendt en un momento dado, está diciendo lo mismo que Benjamin en un momento dado, está diciendo lo mismo que Freud en cultura, no sé cómo se te da, el malestar de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros, como el poner este material encima de la mesa y entender que se puede hacer desde un margen, no es un margen España, pero ya me entendéis, ¿no? Desde no un contexto anglocéntrico, una aproximación tan sofisticada, no sé, Miguel, ¿qué dice? No, para nosotros esto era importante, esta especie de reivindicación. Totalmente, sí, un privilegio y que además, atendiendo a nuestros interlocutores, estos historiadores del arte, alguno posiblemente se dedique al comisariado, si no estamos a tiempo de advertirlos suficientemente. No, os invitamos más bien y hace falta. Y sí, casi, ¿no? Esa invitación, yo las palabras de Lluís, que comparto absolutamente, y las entiendo eso como una invitación a casi ese carácter de sismógrafo, ¿no? Captando esas... Hablando de nuevo, ¿no? De sutileza, ¿no? De esas ligeras, ¿no? Las cosas obvias que nos llegan en la prensa, en fin, estas cosas, ¿no? Hay que tener, o como nos representaban a los indios, ¿verdad? En las películas del western que ponían la oreja bajo tierra para ver si lejanamente había vibraciones. Bueno, pues son esos rumores, perdóneseme con la metaforología acústica, uno barre para casa, pero también a veces pienso yo al escuchar a palabras como las de Lluís ahora, pues este juego, como los retardos, los delays, ¿no? Los ecos, pues tienen su tiempo, ¿no? Y dependiendo de la configuración arquitectónica o geológica en su caso, pues tarda más en aparecer. Entonces, sin querer, por supuesto, ubicarnos nosotros en ningún momento, en fin, climático ni nada, pero parece que ahora resuena, permítaseme de nuevo la palabra, Valdelomar, de una manera más propicia como podía resonar hace 10 años. En fin, ese es el panorama. Hace 10 años, soy consciente, tuvimos, ¿no? La exposición que tantas cosas inauguró, ¿verdad? En el propio Reina Sofía y, bueno, posiblemente sin la cual no estaríamos aquí. Pero estos otros matices, este otro eco, ahora, claro, nos ha pasado entre medias el 15M. Bueno, esas lecturas que al final todos construimos, ¿no? Lola Jiménez Blanco, que antes hemos mencionado. Bueno, pues sin esa relectura de los años 40... no es que no nos hubiésemos atrevido, ¿no? En un sentido, es que no hubiésemos estado capacitados intelectualmente siquiera, ¿no? A afrontar todo esto.
Y eso como historiadores de arte, esa sensibilidad, si es la que tenéis, ¿no? Ese olfato casi, si queremos eludir la metáfora del oído, ¿no? Pero ese, ¿no? Captar esos aromas, ¿no? Trascendiendo lo evidente, ¿no? Y viendo algo se está moviendo por aquí. ¿Por qué un artista, ese otro milagro sociológico que es Niño de Elche, ¿no? Que puede estar en esos lugares, ¿por qué ahora, ¿no? Pues a lo mejor, tal, ¿no? Eso. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y juguemos, también insisto, los que os lancéis al comisariado también, pero bueno, es que en última instancia, y según yo lo pienso, cualquier ejercicio de historiador del arte es un comisariado, ahí ya sería otra conversación distinta. Me da igual que sea el formato una exposición, como si es un tocho de 500 páginas, evidentemente. Bueno, cuando hagáis lecturas, ¿no? Esa cosa tan creativa que es proponer lecturas y que no es distinto de lo que hemos hecho nosotros aquí, y por eso esa concomitancia, espero que veáis y sintáis también con lo que venimos aquí hablando y respecto de vuestra propia tarea y lo que os espera en los próximos años. Bueno, no ese, ya digo, ese olfato, como decía, o ese oído para trascendiendo lo evidente y lo muy sonoro, no, ver qué ecos, ¿no? Qué vibraciones casi subterráneas, ¿no? Sísmicas pueden estar ahí manifestándose. Y bueno, pues como esto es lo del mensaje en la botella, pues a ver cómo llega y a quién le llega y cómo se releen estas obras o estas cosas que estamos haciendo nosotros dentro de unos pocos años. Esa sería la invitación, claro. Bueno, pues si me permitís, creo que vamos a ir cerrando. No sé si alguien quiere, sé que hay un montón de preguntas, etcétera, pero ya Miguel además dentro de poquito también se tiene que ir, o sea que... Bueno, fantástico todo esto, con mucha pena. No, que no se quede nadie con ganas de preguntar. Yo claro, animamos, claro. ¿verdad, Luis? Una pregunta breve. ¿Alguien que le apetezca? Que no haya hablado... Hola. Esto Perdona, fantástico, fantástico. Bueno, si alguien que no ha hablado quiere hablar, por favor, que hable antes. A ver, que ahí hay un par de... Vamos a dar el turno a quien no haya hablado para hacerlo un poquito más... A ver, claro. Que había varios micros abiertos. ¿No? Sí, ¿no? Pues como el juego del pañuelo. Si no dejamos hablar a Marcos, que le hemos cortado al pobre. Claro. Pues dale, Marcos. No, tú. Marcos. ¿Yo? Sí. Me habéis cortado. No. Sí, estabas hablando. Bueno. Sí. Bueno, en todo caso, y digamos, mientras se lanza aquí en eso, oye, encantados, ¿verdad, Luis? Con los correos electrónicos, ¿no? Que tiene Arantxa, o WhatsApp, el medio que sea más fácil, cualquier pregunta, que a lo mejor en el contexto, de verdad que estamos muy felices y que contéis con toda la ayuda, o como para, desde luego, visitar. Somos conscientes y se ha notado mucho que habéis, ¿no? Circulado muchos por allí, pero bueno, sí, cualquier excusa para ir acompañados de Luis, imaginaos, yo me apunto rápidamente y que explique una vez más todo aquello. O sea, que esa invitación vaya por delante. Pero venga, alguna preguntilla si queréis. Claudio te llamabas, creo. Tú tenías una pregunta, ¿no? ¿Estáis por ahí? Sí. Aquí en Ignacio Álvarez González, la tercera persona, la que estamos... Sí. Creo que ha confundido mi voz con la de Marcos, pero bueno, que lo que voy a hacer va a ser una pregunta, es decir, va a ser profundamente egoísta, así que si quieres que alguien... Sí, pues... nada, iba a hacer como dos preguntas súper rápidas y bueno, hablabas ahora de personas y personajes y figuras dentro del mundo del arte que están siendo recuperadas ahora, que son bastante más complejas desde diferentes puntos de vista, como Valdelomar, y me parece que todo lo que habéis dicho bueno, tiene un paralelismo como bastante evidente con la figura de Isidro Valcárcel Medina, que ha sido hace nada, bueno, no hace nada, pero que sí que lleva desde un tiempo recuperándose y nada. Disculpa, es que Miguel es el director del documental, claro, lo sabéis ya, ¿no? O sea, es que es artífice recuperador de genealogías. Sí, no sé si ya estaba recuperado o es imposible de recuperar. Pero sigue por ahí, que me interesa. Nada, y era eso, por si, bueno, si habíais creado alguna conexión entre este tipo de figuras dentro del arte y sobre todo el arte conceptual español de pues, finales del franquismo, principios de la transición. Y bueno, luego ya después de eso te hago una mini pregunta que es de sí o no.
Bueno, sí, ahí manteniendo sí, la tensión. Genial, bueno, no, tantas cosas, bueno, como cosa emocionante, ¿verdad, Lluís? Digamos que fue de las primeras personas, ¿no? Isidoro Valcárcel Medina, que visitó muy generosamente, sí, la instalación y con quien quedan sin muchas conversaciones. Me quedo, en fin, también yo, egoístamente, si se me permite, con esa cuestión del outsider, ¿no? Que también, ¿no? Podría, de algún modo, vincular a esos dos personajes, úsese esta palabra, ¿no? De Valdelomar y de Isidoro, ¿no? Es algo que, pues justamente, ¿no? En esas categorías culturales, ¿no? Constante evolución así de placas tectónicas, según esas metáforas, cambian. Claro, ¿qué es un outsider en el arte español y en la cultura española, ¿no? Donde pues no son tradiciones tan sólidas como las de otros ¿no? países cercanos a nosotros, ¿no? Alemania, Francia, o por lo menos, en fin, vamos a decirlo así finalmente, están menos mimadas, ¿no? Por la academia, ¿verdad? Por otras instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de Valdelomar siempre decimos, pues es, claro, underground, ¿no? Contracultural, malgré lui, ¿no? Muy a su pesar, ¿no? Y aquí habría, o sea, si algo documenta el despliegue fantástico curatorial de Lluís, es como el hombre no estuvo sino buscando cobijo institucional en las, en fin, ¿no? Misiones pedagógicas, Segunda República, Radio Nacional de España, lo que sea. Hasta esto, voy a hacer un paréntesis muy breve, que antes, ¿no? Una intervención brillante también de Arantxa, ¿no? Y esa contraposición del misticismo, ¿no? Y otras espiritualidades más formalizadas, ¿no? Más institucionalizadas, ahí también, casi apelando a una dimensión psicoanalítica, se podría empezar a pensar, ¿no? Valdelomar, porque es verdad que tiene ese impulso, ¿no? Esa chispa, ese elan, sin duda, místico, pero una voluntad también de institucionalizar eso, de formalizarlo. Algo de eso hay, ¿no? Por eso también nos deshace esa dialéctica que decíamos, ¿no? Él tiene esa voluntad política, seguramente influida por esos gestos, ¿no? De la Segunda República, misiones pedagógicas, etcétera. Bueno, cierro aquí el paréntesis. Claro, Isidoro Valcárcel Medina, pues tú mismo lo señalabas, joder, pues ha recibido Premio Nacional, ¿no? De Artes Visuales, de Artes Plásticas se llama, ¿no? El Premio Velázquez, que claro, a la película nuestra fue el impulso ¿no? tremendo, que mucha gente llegó a conocerlo y se plantaba en según qué cines y proyecciones, bueno, sin tener mucha referencia de arte contemporáneo, pero claro, es un señor que había aparecido en los periódicos. Claro, siguen existiendo, vamos, no le quitaré yo, que quede claro, ni un ápice de valor ni de mérito a Isidoro, pero bueno, también vosotros, como historiadores del arte, siguen existiendo más márgenes, siempre más para allá, y si algo hemos aprendido de Isidoro precisamente es esta actitud, ¿no? Comentaba él en un artículo, en fin, a ver esto cómo se recibe aquí, es también un experimento. Si no, le preguntaban, ¿no? Un periodista del País, claro, ¿no? Atendiendo esos orígenes casi, ¿no? Míticos o épicos del franquismo, empezar en los años 60, y claro, rápidamente desmentía Isidoro Valcárcel Medina, ¿no? Una entrevista de hace unos años. Dice, no, hacer arte ahora es mucho más complejo. Si en los años 60 salías con una pancarta diciendo que el alcalde es tonto, te metían en la cárcel. Ahora, si sales con una pancarta, te dan una subvención, ¿no? Como formas de desactivar efectivamente discursos, ¿no? Y sus propias reflexiones sobre estos premios que ha recibido, creo que es casi lo más mollar y lo más jugoso que podemos encontrarnos. Bueno, joder, me he extendido un poquillo, pero bueno, es verdad que es un tema... Miguel, sí, pero también tú estás muy metido en esas, Lluís. No, pero lo que me parece muy interesante de esto que dices tú como outsider, claro, hablamos de outsiders, ¿no? Y en este caso específico, que luego, releídos ahora, dices, hostia, ¿no? Yo escucho la pieza de los teléfonos y digo, joder, o sea, qué momento, qué manera de leer ese momento que ninguna mierda informalista me da, ¿no? O sea, quiero decir, no, te lo digo de verdad, en el sentido que serían outsiders, pero esta cuestión de la sismografía que tú dices es igual que Valdelomar, que nos permite hacernos unas preguntas del contexto que para mí son fundamentales para entenderlo, ¿no? En plan, ¿es supervivencia, es ideología, es qué coño es, ¿no? Y con Isidoro, no, me parece que es como, bueno, es verdad, outsider, fuera del circuito, pero con una lectura del momento a través de su arte mucho más lúcida que mucha otra gente. Entonces, no se trata como de... O sea, en realidad, haciendo una historia de Isidoro no estamos haciendo una microhistoria anecdótica. Estamos haciendo una historia mucho más potente que estas historias autónomas. No sé. O sea, por eso creo que es un outsider que en realidad nos está hablando del mainstream a un nivel, ¿sabes? Una sección social y política al momento que es brutal. O sea, quiero decir que también es como la recuperación de estos dos personajes, no es como cualquier persona que estuviera en los márgenes, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces,
no sé, me parece muy interesante, ¿no? Estas personas que, como bien dices, como un poco fuera, pero leyéndolo de fuera, leyéndolo de dentro de una manera absolutamente clínica. Totalmente. Y yo no puedo ahora, perdón, me vuelvo a extender, pero joder, es que claro, las palabras de Luis siempre ¿no? detonan cosas. Y claro, volviendo, toda esa simpatía que uno tiene como musicólogo, es decir, primo hermano vuestro, ¿no? Los departamentos de Historia del Arte. Y claro, outsider, ¿no? Claro, sí. ¿Y cuál era el mainstream? Estamos hablando de esos personajes a los que invitaba, ¿no? Que no, eso, Luis Rosales era el mainstream cultural. Es decir, a lo que voy ahora es ese contexto con el que os vais a enfrentar ahora como investigadores, bueno, que ya vais tanteando, paladeando, ¿verdad? Bueno, es una narrativa, son narrativas muy deshilachadas, es un contexto cultural, el del siglo XX español y lo que vemos de XXI, absolutamente disfuncional. Disfuncional si entendemos como norma, pues claro, esas genealogías tan ordenaditas de, ¿no? Alemania, el arte conceptual, una cosa así, Estados Unidos, ni te cuento. Claro, tenemos aquí, ¿no? 50 libros de cada, claro, ese grado de matización que deja en ridículo muchas de estas discusiones sobre Valdelomar y claro, pues la otra tesis que se hizo o la otra exposición de hace 10 años, claro, cuando has hecho 20 sobre Vito Acconci, pues ya hay otro grado de... Esa es la invitación, ¿no? A que esto... Joder, que no os desanime, sobre todo, que hay mucho que hacer y ese carácter disfuncional tiene que ser no ya solo un estímulo, sino joder, un impulso a vuestra creatividad, que está en ese todo por hacer, es que se permiten las más dislocadas genealogías y donde habrá que desarrollar, y esa sobre todo sí sería la invitación de verdad, vuestras propias metodologías, porque si copiamos las de otros ámbitos, pues claro, nos van a salir muy pobres, muy deficitarias las nuestras, ¿no? Posiblemente en el arte conceptual español, pues claro, no será tan pulcra como la de que nos sale desde ese Nueva York de los 60, ¿no? Vito Acconci, Adrian Piper, pero es que a lo mejor tenemos que meter el humorismo, ¿no? Que también es otra cuestión, y ahí ya sí, y entender como performance cosas así, o a lo mejor, pues a Ramón Gómez de la Serna, con su mano del orador, pues es una proto-performance también, y le tenemos que sacar de los anaqueles de la literatura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Trabajos como está haciendo la propia Arantxa Romero aquí. Bueno, ese ejercicio todavía nos queda por hacer. Entonces, yo reconozco, porque me he sentido así, que abrumado y también tentado por meterse en el mainstream, ahí sí, alemán, ¿no? Que era tal, o estadounidense, meterse en las genealogías, donde está todo mucho más fabricadito y envuelto, ¿no? Como un supermercado, pero, joder, esto otro es... os va a recompensar mucho, en muchos sentidos, de verdad, sin patrioterismos pobres ni nada de eso está ahí, ¿no? Es que es una cosa que está clamando para ser investigada. Pues Miguel, si me permites, ya por alusiones, se acaba la sesión, hay 30, la que pacté, o sea, para que no nos quedemos aquí todos colgando. Y voy a cerrar ya. Claudio, te resuelves la pregunta, luego compartimos los mails, seguimos. Esto es solo... No, era de sí o no, tenemos 3 minutillos, era de sí o no, ¿verdad? Esto prometo. Vamos. Venga, por favor, Arantxa. Venga, dale, Claudio. Claro, que era una tontería, era que... Pues nada, pues teniendo la oportunidad de que me habéis dado la mano y la verdad que os voy a coger el brazo, que sí que tenemos un programa de radio en el segundo cuatrimestre que hablamos de este tipo de cosas y si queréis pasarme el contacto, lo siento muchísimo, pero nada, pues, si me interesa... Si nos da permiso Arantxa, que es aquí de tal, pues nosotros un enfático y mayúsculo sí, ¿verdad, Luis? Encantados, sí, sí. Sí, tienen un programa interesante sobre la relación entre música y arte contemporáneo que van a desarrollar. O sea que, bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a los dos, a Paco también por vuestro tiempo. Creo que ha sido un cierre maravilloso. Yo estoy muy contenta. Han salido muchos temas que hemos trabajado a lo largo de las prácticas, el archivo, la impureza de la historia del arte y de las artes, Valdelomar, que creo que es ese sismógrafo que nos ha catapultado a todos. Y nada más, con esto cerramos la asignatura. De nuevo, muchísimas gracias, Luis, Miguel especialmente también. Bueno, Ponernos a todos en contacto y nos veremos. Muchísimas gracias, Arantxa. Yo solo espero que tus alumnos sean conscientes de la suertaza que tienen de tenerte de profesora, incluso en estos tiempos de Zooms y de COVID, cómo puedes propiciar estas cosas tan emocionantes, tan gratas para nosotros, ¿verdad, Luis? Y que tanto celebramos y que dan sentido a la universidad. Ha sido un gusto. Si esto fuera de cuerpo y carne, nos iríamos a tomar unos algos, pero lo tendremos que dejar para otra ocasión. Todo llegará. Estea pendiente. Sí. Bueno, que tengáis buena tarde. Cuidaos mucho. Gracias. Igualmente a vosotros. Ánimo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.